Amados hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga grandemente y estamos transmitiendo en vivo este culto de adoración a nuestro Dios, este primer día de la semana en que recordamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo al resucitar victorioso de la muerte, del pecado y darnos con ello también la vida eterna. Así les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, te rogamos que ella nos dé la enseñanza y la fortaleza que tú quieres para nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en el pasaje que acaba de leer nuestra hermana Amanda, en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, leeré nuevamente los versículos solamente del 26 al 33, que dice de la siguiente manera. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y como comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca viéndole, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer y en el que les invito a que tengamos una breve meditación, es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, por la gran mayoría de los que hemos leído la palabra de Dios. Y es un pasaje muy ilustrativo, muy significativo para la vida de cada uno de nosotros y ha sido motivo de muchos estudios, muchas predicaciones. Recientemente estuvimos estudiando también este pasaje y quiero que nuevamente eh, hagamos algunos comentarios, voy a hacer algunos comentarios y luego unas aplicaciones a la vida nuestra, a la vida personal. Y quiera el Señor, hermanos, que solamente digamos lo que Él quiere. Hermanos, en este pasaje tenemos varios ejemplos para nuestra vida. Y uno de esos ejemplos es el ejemplo del apóstol Pedro, un apóstol del Señor Jesucristo, quien, como acabamos de ver, en el momento que estaba perdido, que se sintió perdido, que supo que estaba perdido, clamó a Dios y el Señor le rescató. Y este capítulo, hermanos, nos enseña algo sobre clamar cuando clamamos a nuestro Dios. Y hermanos, el clamar a nuestro Dios es una oración que cada uno de nosotros hacemos, pero cuando nos encontramos en situaciones apremiantes, en situaciones difíciles, de peligro o de problemas o de necesidades o de enfermedad. Y es un clamor, es una súplica, es una oración que hacemos a nuestro Dios pidiendo su intervención, pidiendo su ayuda en esos momentos precisamente en los que estamos en algún problema personal o familiar o de algún otro índole. Y hermanos, es un clamor que se hace con prontitud, es un grito de angustia, es una súplica que hacemos al Señor en este momento. Es un ejemplo que tenemos del apóstol Pedro. Otro ejemplo más que podemos ver es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ora. Y hermanos, el Señor Jesús siempre instruyó a sus discípulos que oraran y siempre en su palabra nos ha recomendado a que tengamos esa comunión con el Señor. El Señor Jesucristo no solamente lo dijo, lo enseñó, Él lo vivió, lo practicó. Y estuvo el Señor Jesús orando por mucho tiempo en una comunión constante con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Pero podríamos decir, bueno, él era Jesús, su naturaleza era divina, era divino Dios mismo Él. Pero estaba revestido en ese momento de un cuerpo humano, de un cuerpo como el nuestro, con todas las necesidades y con todo lo que nosotros como seres humanos padecemos. Por eso
la importancia de la comunión con el Padre, porque estaba en ese cuerpo humano. Y hermanos, si el Señor Jesús tuvo necesidad de estar en una comunión estrecha con el Padre a través de la oración, a través del clamor, con cuánta mayor razón nosotros, que somos seres humanos, que no somos divinos, que necesitamos de Él. Y hermanos, cuando nosotros estamos en problemas, en ocasiones no clamamos al Señor inmediatamente. O hay personas incluso que en ningún momento claman a Dios. Y a veces el Señor, sin necesidad de clamar, sin necesidad de orar, interviene en nuestra vida. Pero cuando clamamos, cuando le pedimos, Él siempre, hermanos, está cerca de nosotros, está al pendiente de nosotros y viene a socorrernos o está ahí para socorrernos, para ayudarnos o rescatarnos, como lo hizo con el apóstol Pedro. Hermanos, el Señor Jesús en una ocasión dijo allí en Juan capítulo 16, en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí, dijo el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, el Señor Jesús aquí nos está diciendo que mientras estemos en esta vida, no vamos a tener problemas o dificultades o situaciones adversas. Nunca dijo eso el Señor Jesús. Hay algunas personas, algunos predicadores que con el afán de que la gente crea en el Señor, o tal vez con una idea equivocada, dicen o predican y dicen a la gente, si usted cree en Cristo se le van a acabar todos sus problemas, etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Y eso no es así, hermanos. No es así. Porque estamos todavía en este cuerpo, en esta carne, en este mundo, en donde hay tantas situaciones adversas, tantas necesidades, tantas enfermedades, tantos problemas. Lo que sí prometió el Señor Jesús categóricamente es que estaría con nosotros, que nos ayudaría, que nos fortalecería, que nos rescataría cuando estamos sucumbiendo. Hermanos, si hablamos de un lugar donde no habrá problemas y necesidades, es cuando estemos con el Señor en el cielo. Ahí entonces todo lo que vivimos aquí se habrá terminado. Todas las cosas malas, por supuesto, que vivimos aquí, todas las adversidades, los problemas, las enfermedades, los accidentes, todas las cosas adversas que vienen a veces a nuestra vida y en general a la vida de todas las personas. Cuando estemos con el Señor, los que hemos creído en Él, todo ello se habrá acabado. No habrá dolor, no habrá clamor, no habrá llanto, dice el Señor. Y hermanos, tengamos el primer pensamiento de esta reflexión muy breve. El primero es que los discípulos clamaron los discípulos al Señor. Hermanos, si leemos un poquito antes de este pasaje que acabamos de leer, como hemos comentado en otras ocasiones, el Señor Jesús todo ese día llegó a esa región, a ese lugar, y empezaron a venir a él grandes cantidades de personas de toda la región, de todos los pueblos, de todas las ciudades. Cuando supieron que el Señor estaba ahí, empezaron a venir familias enteras, grupos enteros, y desde muy temprano el Señor Jesús empezó a atender a todas estas personas, predicando, enseñando, entrevistándose en forma personal con algunas familias, con algunas parejas, con matrimonios. Cuando digo parejas me refiero a matrimonios. Vinieron a consultarlo, a pedirle ayuda, a pedirle consejo. Estuvo el Señor prácticamente desde muy temprano atendiendo a alrededor de 15,000 personas que se habían reunido y que estaban ahí tratando de acercarse al Señor, y quizás se hacían filas y quizás el Señor estaba más tiempo con unos y con otros, quizás su predicación era general y todos escuchaban. Todo ello estuvo haciendo el Señor Jesús. De todas las personas que vinieron ahí, a todos los que estaban enfermos, fíjense hermanos, a todos los que estaban enfermos, de todas esas personas que vinieron ahí, el Señor les restableció su salud. Hermanos, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, a Él, y traemos nuestras necesidades, Él nos atiende en forma personal, nos ayuda, nos bendice, nos sana y nos da todas las bendiciones.
Y hermanos, estaba ya atardeciendo ese día y la gente todavía estaba ahí. Y el Señor entonces hizo otro milagro extraordinario y les dio de comer a todas aquellas personas que habían venido con grandes necesidades morales, espirituales, pero aún materiales. El Señor les dio de comer en forma milagrosa, multiplicando el alimento. Y era ya casi eh, la tarde avanzada. Entonces, hermanos, les dijo a sus discípulos que se embarcaran. Estaban ahí cerca del mar de Galilea. El mar de Galilea era un mar pequeño, era como un lago grande, pero como el agua es salada, se le conoce como un mar. Les dijo a sus discípulos que tomaran la barca y que atravesaran a la otra ribera del mar, que él se quedaría a despedir a la multitud. Hermanos, qué gran bendición para aquella multitud, acercándose a despedir del Señor Jesús. Algunos tal vez le daban la mano y le estrechaban la mano. Quizás otros abrazaban al Señor Jesús. Qué gran bendición, hermanos, para ellos que el Señor Jesús estuviera ahí, poderle ver y poderle abrazar y sentir el abrazo del Padre celestial de nuestro Señor Jesucristo. Y se iban. Pero hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, el Señor ahora no está físicamente, ni sentimos un abrazo físico, pero sí sentimos y percibimos y conocemos su presencia, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el abrazo no es físico, por supuesto, pero es espiritual, pero es reconfortante, pero es de alivio a la vida nuestra. Y el Señor está siempre con nosotros. El Señor despide a toda la multitud y entonces se retira a la montaña a orar. Sube a un monte a orar. Y podríamos pensar, bueno, todo el día ocupado, todo el día hablando, enseñando, predicando, sanando, atendiendo a toda esa gran cantidad de gente durante todo el día. Seguramente físicamente estaba cansado, mentalmente estaba también agobiado. Y en vez de decir, bueno, pues me voy a recostar y voy a dormir y voy a descansar, buscó algo más grande y mejor. Buscó la compañía con el Padre, la comunión con el Señor, y se retiró y estaba orando. Desde esa hora, tal vez las 7 de la tarde o posiblemente, y casi toda la noche estuvo en comunión con el Padre. Y hermanos, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados por diferentes circunstancias, busquemos la comunión con el Padre, que así como nuestro Señor Jesucristo recibió la fortaleza del Padre, el refugio del Padre, así cada uno de nosotros acerquémonos. Por eso les decía que grandes ejemplos tenemos para nuestra vida en este pasaje, que es el ejemplo de orar siempre, de estar en comunión con el Padre, siempre, en todo momento, en todas circunstancias. Hermanos, a veces pensamos que la oración solamente es presentar al Señor un pliego de necesidades, un pliego petitorio, decirle qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué queremos que nos bendiga y qué queremos que nos dé. Pero la oración, hermanos, no solamente es presentar nuestras necesidades al Señor. Debemos tomar en cuenta que el Señor Jesucristo, cuando enseñó la oración modelo, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, en lo que se llama el Padre Nuestro, inició la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hermanos, esta expresión de santificar es una expresión de adoración, de glorificación a Dios. Podemos entonces, cuando oramos, hermanos, antes de decirle lo que necesitamos, decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, glorificado, ensalzado, engrandecido sea tu nombre. Palabras, hermanos, de reconocimiento, palabras de adoración a nuestro Dios. Y en esa misma oración, hermanos, al terminar la oración o casi al finalizar la oración, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Concluye la oración nuevamente
con palabras de adoración a nuestro Dios. Debemos tomar en cuenta esto y no solamente pedirle y luego irnos, sino reconocerle también que si todo lo que Él nos ha bendecido, de todo lo que nos ha bendecido, podemos reconocerle, podemos expresarle palabras que le glorifiquen y que le reconozcan como único Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Hermanos, muchas palabras que podemos utilizar, incluso podemos ver en la Biblia palabras de adoración, frases de adoración y decirle. Y no estoy diciendo que recemos o que repitamos lo que está en la Biblia, sino que tomemos el sentido de adoración y lo expresemos con nuestras propias palabras a nuestro Dios. Hermanos, la oración también incluye el agradecimiento, la gratitud que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos expresar al Señor. Y pudiéramos escribir en nuestra libreta o mentalmente una lista de todas las bendiciones que hemos recibido del Señor y pensar y agradecerle al Señor por la vida, por la salud, por nuestra familia, por el hogar que nos ha dado, por la salud, por el cuidado. Y podríamos seguir enumerando muchas bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. La oración también, hermanos, incluye la gratitud, el agradecimiento a nuestro Dios, el reconocimiento de lo que nos ha dado, el reconocimiento de lo que ya tenemos. Y luego, hermanos, en la oración, por supuesto, que es presentar también al Señor nuestras necesidades. En la misma oración modelo a la que les estoy haciendo referencia, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí entonces, hermanos, no se refiere única y exclusivamente a la alimentación, sino a todo el cuidado en el aspecto material que Dios tiene de nosotros y a todas las necesidades que tenemos, también en el aspecto material, y que también el Señor suple, y que a veces son necesidades muy personales o muy familiares que debemos expresarle a nuestro Dios y pedirle, porque es nuestro Dios y es nuestro Padre, y Él puede bendecirnos. Y un punto más, hermanos, un aspecto más en la oración, que es la comunión con el Padre. Y hermanos, entonces la oración no solamente es pedir, sino es un acto de adoración, es un acto de comunión con el Padre. Y a través de la oración, pero también, hermanos, de la meditación de la palabra de Dios, orar, pero leer la Biblia, meditar en lo que dice la palabra, leer un pasaje. Tenemos, por ejemplo, cada domingo una clase, una lección nueva. Y podemos ver cuál es la lección del próximo domingo y estar meditando en ese pasaje, estar pensando en ese pasaje y estar conociendo cada vez más a nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo se conocen dos personas? Cuando nosotros contraemos matrimonio con nuestra esposa, eh, venimos de hogares diferentes y no nos conocemos mucho porque no nos veíamos todos los días, ni estábamos en todas nuestras actividades. Pero a partir de que nos casamos y empezamos a vivir una vida juntos, empezamos a conocernos. Y la convivencia, el diario vivir, el diario estar, nos da el conocimiento de uno del otro. Hermanos, de una manera similar con nuestro Dios. Si vivimos alejados y no oramos y no meditamos en su palabra, no le conoceremos. Pero cuanto o más oremos, cuanto mayor comunión tengamos con el Padre, cuanto mayor leamos su palabra, entonces podemos conocerle y podemos entenderle mejor. Hay muchas personas que leen algún pasaje de la Biblia y dicen, ¿por qué Dios permitió las guerras? ¿O por qué Dios permitió que murieran unas personas? Pero no conocen el contexto y no saben cuál era el propósito o por qué sucedieron esas cosas. Ni a veces piensan que Dios entonces es lo que hizo. No es así. Por eso, hermanos, la importancia de leer, de meditar en la palabra de Dios y de estar en comunión con nuestro Dios. Porque a través de la oración y de la meditación podemos conocer mejor a nuestro Dios. Podemos saber mejor de lo que Él es. Él nos conoce a nosotros perfectamente bien. Pero nosotros tenemos también que conocer a nuestro Padre.
Hermanos, en el pasaje este que nos ocupa esta mañana, los discípulos entonces, el Señor les indicó que se embarcaran y que fueran a la otra ribera del río, del mar, perdón. Entonces, cuando ellos iniciaron el viaje, en aquel mar repentinamente había muchas tormentas. Y ellos entonces empezaron a navegar y empezaron a entrar en una tormenta, en un grande peligro, en una situación de peligro. Muchos de ellos, de los discípulos, eran pescadores y sabían navegar y sabían dirigir el barco, pero entraron en esa situación difícil, peligrosa para ellos. Vino repentinamente, hermanos, esa situación en la travesía. Y hermanos, no era la primera vez que ellos navegaban, ni era la primera vez tampoco que estaban enfrentando una situación de esa naturaleza. En otra ocasión, el Señor Jesús estaba con ellos en la barca y estaba dormido en una parte interna del barco. Y ellos en la tormenta y ellos en la angustia, luchando por ellos mismos. Cuando hablaron al Señor Jesús, el Señor vino y trajo paz. Pero en esta ocasión el Señor no estaba con ellos, Él se había quedado en la orilla despidiendo a la multitud. Y ya era noche y ellos estaban luchando por ellos mismos y estaban tratando de salir adelante y empleaban sus fuerzas y empleaban sus conocimientos y todo lo que ellos tenían a la mano, estaban tratando de luchar por ellos mismos. Y hermanos, estaban en un momento donde estaban prácticamente, como dicen, en el ojo del huracán y no avanzaban, pero tampoco podían regresar a tierra y estaban prácticamente copados por la tormenta en ese momento y no sabían qué hacer. El maestro no estaba ahí y pensaban que estaba muy lejos de ellos, que se había quedado lejos y que tal vez estaba todavía atendiendo a la multitud o tal vez ocupado y no oraban y no clamaban al Señor. Hermanos, en nuestra vida personal, repentinamente también se presentan tempestades. Y como dije hace un momento, pueden ser tempestades personales, familiares, problemas de índole diversos, enfermedades, eh, tantas cosas que a veces vienen a nuestra vida y que amenazan nuestra vida. Y a veces nosotros, hermanos, en vez de clamar inmediatamente al Señor, estamos empleando nuestros conocimientos, en nuestros recursos, estamos pensando que lo haremos de una manera, que conseguiremos esto con otras personas, una serie de cosas, pero no vamos al Señor en oración, en ruego, en súplica de rodillas, en clamor a nuestro Dios. Pero hermanos, es cierto que también las situaciones son adversas y son difíciles. Y entonces las personas o los cristianos o quien sea empiezan a orar, empiezan a clamar, empiezan a gritarle al Señor, ten misericordia, ayúdame Señor, ves que ese problema me está agobiando y tal vez lloran y tal vez suplican y piden y han pasado un día y otro día y una noche y más noches clamando al Señor. Y parece que el Señor no escucha. Y parece que la respuesta del Señor no llega y viene la desesperación a la vida de las personas y parece que la noche cada vez es más oscura y más difícil. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que el Señor, como a sus discípulos, está cerca de nosotros. Está cerca. Si el Señor fuera físicamente, con extender la mano podríamos tocarlo. Está cerca de nosotros. Pero a veces todavía nosotros seguimos clamando y gritando, pero no por la ayuda, sino solamente buscando nosotros la solución a los problemas. Hermanos, en todo momento el Señor está cerca de nosotros y quiere y puede ayudarnos cuando nosotros clamamos. A veces el tiempo no es el que nosotros pensamos que sea. El tiempo del Señor sabe en qué momento. Hermanos, los discípulos llevaban desde que partieron, desde que salieron de la orilla del mar, hasta ya muy entrada la madrugada, luchando, tratando de avanzar, tratando de salir de aquella situación, y no habían podido. Pero el Señor sabía en qué momento llegaría con ellos.
Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que a la cuarta vigilia de la noche, en ese tiempo estaba clasificada las horas de la noche en cuatro etapas, cuatro vigilias, y la cuarta vigilia era más o menos entre las 4 o las 3 y las 6 de la mañana, aproximadamente. Y cuando estaban en ese tiempo, ya la madrugada muy avanzada, la noche muy avanzada, en medio de esa tempestad, el Señor Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua, caminando sobre el agua. Un milagro como los que hace el Señor Jesús, extraordinarios como este milagro de caminar por el agua. Pero ¿por qué vino el Señor caminando sobre el agua? Él pudo haberse transportado y llegar en un momento hasta la barca o incluso atravesar el mar y estar en un momento del otro lado. El Señor tenía un plan y quería dar una enseñanza a Pedro, a sus discípulos y a todos nosotros. Enseñanza que fuera útil, que nos sirviera en nuestra vida. Por eso lo hizo así el Señor Jesús. Él tenía un plan y Él tiene siempre un plan en nuestra vida. A veces en los momentos difíciles pensamos que ¿por qué me sucede a mí? Pero tengamos fe, tengamos paz. Esta mañana nuestra hermana Gaby mencionaba un pasaje del Salmo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él tiene un plan para nuestra vida, hermanos. Pero cuando estaban en la barca, empezaron a ver con la luz de los relámpagos una silueta en el mar que venía avanzando hacia ellos. Y tal vez alguien lo vio y luego les comunicó a los demás y todos empezaron a ver que esa silueta humana se venía acercando más y más a ellos. Y entre la tempestad y la lluvia no podían ver con claridad quién era. Entonces tuvieron miedo y empezaron a gritar de miedo y dijeron, es un fantasma. Hermanos, estaban en una tormenta grave, estaban en una situación apremiante, estaban en una situación que pensaban que iban a morir y ahora, por si fuera poco, empiezan a ver como que viene un fantasma. Ellos se imaginan que es un fantasma y entonces el miedo es más grande y empieza a gritar. Y precisamente en ese momento, de más angustia, de más temor, en ese momento en donde la situación está más difícil, se oye la voz del Señor Jesús que les habla y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, tengan buen ánimo, tengan ánimo, yo soy. Yo soy, hermanos. Desde el Antiguo Testamento el Señor se ha identificado como el yo soy, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios que es Padre eterno. Yo soy, les dice el Señor Jesús, en medio de la tormenta. Pudieron escuchar la voz de Cristo. Hermanos, así es en nuestra vida muchas veces, en medio de las tormentas más grandes que atravesamos en nuestra vida, cuando estamos más temerosos o cuando parece que vamos a sucumbir. La voz de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, está expresándonos, no tengas miedo. Aquí estoy yo estoy contigo. El yo soy está contigo. Y hermanos, los discípulos, el Señor Jesús no necesitó decirles, yo soy Jesús. Ellos escucharon la voz y conocían perfectamente la voz del Señor Jesucristo. No tuvo que decirles su nombre. Hermanos, el Señor Jesús en alguna ocasión, allí en Juan 10:27, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso quiere decir, hermanos, que la comunión con el Señor hace que reconozcamos la voz de Cristo, la voz del Señor cuando nos habla. La comunión, hermanos, por eso les decía hace un momento, es tan importante a través de la oración y a través de la meditación, porque así podremos reconocer con toda claridad la voz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Cristo, cuando nos habla y nos dice, no tengas miedo, aquí estoy contigo, yo soy el que soy contigo. Escuchemos pues la voz de Cristo, hermanos, en todo momento. Por supuesto que no solamente
en los momentos de adversidad, o de miedo, o de angustia, o de peligro. En todo momento, también cuando hay calma, también cuando no hay problemas, también cuando no nos aquejan las enfermedades graves, también escuchemos la voz de nuestro Cristo. Yo soy, no tengas miedo, yo estoy contigo en todo momento. Pero hermanos, pudiéramos pensar nosotros, bueno, ¿yo cómo oigo la voz de Cristo? ¿Acaso aquí en mi casa o en el templo oigo una voz del Señor? No, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, en ella encontramos la voz de Cristo. Y cuando vamos y leemos, el Señor es el que nos está hablando. Entonces podemos escuchar, la voz de Cristo cuando leemos su palabra. Por eso, hermanos, tan importante, tan trascendente para nuestra vida que leamos, que estudiemos, que meditemos con toda calma, con toda tranquilidad la palabra de Dios. Y como les he dicho en otras ocasiones, no necesitamos leer capítulos y capítulos y capítulos como si leyéramos cualquier libro. No, hermanos. Leamos solamente una porción, una parte de la Biblia. Tal vez hasta un versículo o un acontecimiento que la palabra de Dios nos enseña. Y preguntémonos, ¿qué quiere el Señor que aprenda? ¿Qué me está diciendo mi Señor en este momento a mí? Y hermanos, aunque sea un pasaje del Antiguo Testamento que se escribió hace tantos siglos, tiene un mensaje actual y útil para nuestra vida en este momento. Pero necesitamos escuchar la voz de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Cristo. Él habla a través de su palabra, a través de nuestra propia conciencia. El Señor nos habla. Hermanos, necesitamos pues el consejo, la dirección de Dios, la fortaleza, la sabiduría de nuestro Dios. Vayamos siempre a su palabra en todo momento, todos los días. Leamos su palabra. Hermanos, los discípulos cuando reconocieron al Maestro, cuando escucharon la voz y pudieron ver que era Cristo, entonces dice la Biblia que Pedro tomó una iniciativa y le dijo, si tú eres Señor, manda que yo vaya también caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. Y yo creo que Pedro no quería, voy a encontrar al Maestro para saludarlo, para estar cerca del Maestro. Creo yo que Pedro quería tener esa experiencia y tal vez después presumir y decir, yo caminé sobre el agua y fui y encontré al Maestro y nos vinimos caminando al barco sobre el agua. Algo tan extraordinario, hermanos, que nunca antes se había hecho en toda la historia de la humanidad. Nadie jamás había caminado para el agua, sobre el agua. Y después de eso, nunca nadie jamás lo ha hecho. Ahora hay muchos trucos y muchas filmaciones y dicen que alguien camina sobre el agua o que un animal caminó sobre el agua. Pero dudo que sea cierto. Hermanos, porque el Señor estableció unas leyes físicas y Él es el que las hizo y Él solamente Él puede modificarlas. Además, el agua en ese momento no era agua tranquila. Recordemos que estaba la tempestad y estaban las tormentas, estaba el aire, la lluvia, los relámpagos y las olas subiendo y bajando. En ese momento era algo que estaba completamente desatado el mar. Y así caminaba el Señor Jesús sobre el agua. No era el agua que estaba tranquila, no era un agua apacible, no, nada de eso. El milagro era extraordinario y real. Entonces Pedro, cuando el Señor le dijo que viniera, brincó de la barca y empezó a caminar. Su mirada estaba fija en el Maestro y le veía los ojos y el Señor Jesús hizo contacto visual con Pedro y empezó a caminar. Pero en cuanto empezó a caminar Pedro sobre el agua, algo inédito, algo extraordinario, entonces volteó y quitó la mirada del Maestro y empezó a ver las olas y empezó a ver el aire y empezó a ver la tormenta. Y fue en ese momento cuando empezó a hundirse.
Hermanos, qué trascendente, importante para nuestra vida es no quitar nuestra mirada del Maestro. Muchas personas ponen su mirada en personas que creen que son buenos o que creen que son líderes o que creen que son guías. No, hermanos, en ningún hombre, en ninguno de nosotros, por bueno que sea, por pastor o por lo que sea, habremos de poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza en un hombre, porque todos los hombres fallamos, porque todos los hombres nos equivocamos, porque todos los hombres cometemos faltas y pecados. Por eso nuestra mirada debe estar en Cristo, en el Señor. Y hermanos, cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo, puede estar la tormenta alrededor nuestro, pero podremos entonces mantenernos firmes si miramos a Cristo. Pero cuando empezamos a ver los problemas, las dificultades, las enfermedades, la situación tan adversa que estamos viviendo, es entonces cuando empezamos a hundirnos en el agua, en el mar de problemas, en el mar de incertidumbre, en el mar de preocupaciones. Mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, no como lo hizo Pedro, que volteó hacia un lado y entonces perdió el contacto con nuestro Señor Jesucristo. La reacción de Pedro es algo también ejemplar para nosotros, que debemos entender y que debemos aprender. En cuanto sintió que se hundía, clamó: Señor, sálvame. En ese momento fue cuando clamó. Pedro no esperó a que el agua le llegara a la cintura o al cuello o que estuviese ya ahogándose. Inmediatamente clamó al Señor. Hermanos, a veces queremos resolver por nosotros mismos las situaciones y entonces el agua empieza a hundirnos y a llegarnos a la cintura y luego al cuello, y cuando ya estamos por ahogarnos, entonces queremos que el Señor nos rescate. Claro que lo hará. Pero tomemos el ejemplo de Pedro. En cuanto sintió que se hundía, entonces clamó, no esperó a que el agua le llegara al cuello. Hermanos, ¿cuál es la situación que cada uno de nosotros vivimos? ¿Cuál es la situación suya en este momento? ¿Qué situación atraviesa de enfermedad? Tal vez un problema moral, tal vez un problema económico en este momento. Muchas personas están pasando por esa situación económica. Tal vez es una situación familiar, tal vez matrimonial, quizás con algunas otras personas, quizás una situación legal. No esperemos, no espere más. Clame al Señor, busque al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pídale, háblele al Señor, grítele, como lo hizo Pedro. Hermanos, no, al decir gritar no estoy diciendo que faltemos al respeto al Señor, sino que con todo nuestro corazón, con toda nuestra necesidad, le pidamos, clamemos al Señor. Clamemos al Señor para que nos ayude en la situación personal o familiar que cada uno de nosotros vivimos. Clamemos, hermanos, por la situación general que estamos viviendo de tanta enfermedad, para que no lleguemos al contagio, o si nos contagiamos, si el Señor lo permite, para que el Señor nos saque adelante, podamos salir adelante, como lo ha hecho con muchas personas, con muchos hermanos que han enfermado y que han clamado y que otros hermanos han orado por ellos y que el Señor les ha restablecido la salud. Clamemos al Señor, hermanos, porque vivimos un momento social muy difícil, adverso. Quizás en nuestra ciudad no es tan difícil, pero en otros lugares nos damos cuenta que la situación social es sumamente adversa y puede llegar a nuestra ciudad. Clamemos al Señor por nosotros, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro mundo. Que el Señor tenga misericordia de él. Clamemos por el aspecto económico que ya les dije que está sumamente adverso. Clamemos pidiendo en oración por todas las personas que trabajan en el sector salud, hermanos médicos, enfermeras, gente que está en el laboratorio, vigilantes, en el aseo, etcétera, en las oficinas, en todos los lugares. Clamemos para que el Señor les guarde a ellos y a sus familias, porque pueden llevar el contagio a sus familias. Y desgraciadamente, hermanos, sabemos que mucha gente que trabaja en que trabajaba en el sector salud ha enfermado y algunos han fallecido. Pidamos, clamemos al Señor porque tenga misericordia de nosotros, porque extienda su misericordia a nosotros. Clamemos, hermanos, a nuestro Dios en todo tiempo,
en toda circunstancia. Tomemos el ejemplo de Pedro que clamó al Señor en el momento que se hundía, en el momento de adversidad, pero clamemos al Señor en todo tiempo, también cuando el Señor nos ha bendecido, también cuando el Señor nos ha mantenido con salud, también cuando el Señor ha provisto para nuestra alimentación y para nuestra vida. Clamemos siempre a nuestro Dios. Y un pensamiento más, muy breve, hermanos, es que Cristo lo rescata. Dice la Biblia que el momento que Pedro clamó, al momento, dice la Biblia así textualmente, literalmente, que en ese momento entonces el Señor se acercó a él, extendió su mano y le salvó y le sanó, le salvó. Hermanos, ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Estaba Pedro hundiéndose y la poderosa mano, la diestra poderosa de nuestro Señor Jesucristo le sostuvo, le levantó y le salvó. Hermanos, el Señor Jesús siempre está presto, siempre está listo, siempre está ahí cuidando, al pendiente de nosotros. La misericordia y el amor de nuestro Señor siempre están presentes en nuestra vida, y cuando clamamos, el Señor entonces actúa y nos rescata. El Señor Jesús, hermanos, podemos ver ese ejemplo de amor con Pedro y para con nosotros, pero también podemos ver el ejemplo grande del Señor Jesús, o la gran misericordia que tuvo el Señor Jesús para con nosotros, el gran amor de entregar su vida, ir a la cruz del Calvario y morir en lugar nuestro. Hermanos, nuestro pecado, nuestra maldad nos conducía a la muerte espiritual, a la separación total entre Dios y el hombre por la eternidad. Y Cristo Jesús murió, pagó por las consecuencias, por el resultado de nuestro pecado, y entregó su vida para rescatarnos, para que todo aquel que en Él cree, en Él crea, en Cristo Jesús, el Señor le da vida eterna, es decir, vivir para siempre con el Señor. Y esto, hermanos, nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos, de tener la salvación a través de Cristo. Y si alguien no tiene la salvación, es el momento entonces de que le pida al Señor, que invite a Cristo Jesús a su vida, que le hable desde su corazón, con sus palabras, con su pensamiento, y le invite a que se venga y viva en su corazón, viva en su vida. A los que le recibieron, dice la palabra de Dios, es a los que les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y hermanos, el Señor en su sacrificio, por amor eterno, por amor grande, murió en lugar nuestro. Pero eso, hermanos, nos da a los que hemos creído en el Señor una gran responsabilidad de tener una vida de santidad, de tener una vida de consagración a nuestro Dios. Dice ahí en el libro de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa, tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo. Y esa es la invitación que el Señor Jesús está haciendo a cada uno de los que no han creído en Él. A los que hemos creído, nos está invitando a que tengamos vidas de consagración, vidas de santidad. Hermanos, en el momento que el Señor Jesús entró en el barco, siguió caminando sobre el agua, llevando a Pedro por la mano. Y entonces el Señor Jesús subió al barco. Y en ese momento el Señor trajo la paz, trajo la tranquilidad, trajo gran quietud, gran paz, gran bonanza. Ya no las olas golpeando el barco, ya no la lluvia, ya no el viento tratando de derribar el barco, ya no los rayos cayendo al lado del barco. Ahora era bonanza, era paz. El agua estaba quieta, el cielo estaba despejado y la luna alumbraba. Todo había tranquilidad en aquel momento. Hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo, que cuando pasamos por situaciones adversas, cuando Él viene a la vida nuestra, entonces cambia la tempestad en bonanza, en paz, en tranquilidad, en seguridad que Él da, en la paz
que solamente Cristo nos puede dar. Hermanos, les decía hace un momento que a veces estamos clamando y estamos gritando y pasamos por situaciones de llanto y de desesperación, por adversidades en nuestra vida. Y luego el Señor nos rescata, nos saca de ahí, nos libera de esa situación, nos da una nueva perspectiva para nuestra vida. Pero entonces, hermanos, esto es para que cada uno de nosotros tengamos un testimonio y demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor Jesucristo nos ha librado, nos ha salvado, para que nuestro testimonio pueda ayudar a otras personas, para que nuestro testimonio pueda animar a otras personas y podemos compartir el testimonio con otras personas y decirle al Señor, decirle a las personas, el Señor nos ayudó en una situación como la que estás pasando. El Señor, hermanos, nos da esa experiencia, nos da ese paso por esas situaciones para que podamos ayudar a otros y para que podamos llevarlos hasta los pies de Cristo. No los vamos a salvar nosotros. Cristo es el que salva a las personas. Para que tengamos una vida de fe en Él, para que acrecentemos nuestra fe. Y por último, hermanos, todos los que estaban en la barca, dice la Biblia, que vinieron y adoraron a Cristo Jesús. Le reconocieron, tuvieron una actitud de adoración y de gratitud al Señor por lo que los había sacado de aquella tormenta, de aquella tempestad, y que estaban a punto de morir, y que hubiesen muerto ahogados en aquella situación si el Señor no los rescata. Vivimos en un mundo peligroso, hermanos. Este año concretamente ha sido un año muy peligroso. No es todavía para todos nosotros y para la humanidad entera. Pero hermanos, el Señor debe estar con nosotros y debemos agradecerle que hasta aquí, hasta este momento, el Señor nos tenga con vida, nos dé salud y nos dé todo lo necesario para nuestra vida. Una oportunidad que tenemos, hermanos, para agradecer a nuestro Dios, para estar en actitud de agradecimiento a nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos hacer un recuento de cuántos peligros el Señor nos ha librado. Cada día es un nuevo peligro en el que el Señor nos libra. Hagamos un recuento también de todas las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios y démosle gracias. Seamos hijos agradecidos. Traigamos nuestro clamor, ahora no de petición, ahora de gratitud. Traigamos nuestra oración de adoración, de gratitud a nuestro Dios. Termino con esto, hermanos. Si alguien se encuentra todavía en una situación como la de los discípulos en el barco, luchando por usted mismo, luchando solos, agobiados, cansados, tal vez llevando una carga pesada, Cristo Jesús está cerca de usted. Cristo Jesús está con usted, con tan solo que usted le invite a su vida. Que permita que el Señor entre a su barca, a esta pequeña barca frágil, en medio de una situación tan adversa. Permita que el Señor entre a su vida. Y entonces el Señor ayudará, cambiará la situación de su vida. Tal vez alguien esté como Pedro, hundiéndose ya. Clame al Señor, como lo hizo Pedro, y el Señor le ayudará. Amados hermanos, en la vida cristiana enfrentamos situaciones difíciles nosotros. Entonces, no olvidemos estar clamando, estar pidiendo, estar en oración a nuestro Dios siempre, en todo momento, en las situaciones adversas, pero también en las situaciones de tranquilidad. Vivimos en una situación adversa, estamos todavía en este cuerpo, vivimos en este mundo, tenemos un peligro grave que se cierne sobre nosotros, un peligro de muerte. Estamos viviendo esa situación. Termino con esta ilustración, hermanos. Se dice que unas personas abordaban un gran avión que iba a hacer un viaje prolongado. Y cuando suben las personas al avión, pues hay
compartimientos de tres asientos y luego enfrente otros dos. Y que subió una niña al avión con su boleto, con su pase de abordaje en la mano, y entró una niña como de 8 años aproximadamente, ella sola, y llamó la atención a todos los pasajeros que subiera una niña sola. Y entonces fue y se acomodó en su lugar donde indicaba su boleto, al lado de la ventanilla, y ahí se sentó. Y en los demás asientos se sentaron otras personas, algunas mujeres, y en adelante y atrás el avión iba lleno. Y cuando iniciaron el vuelo, a poco tiempo de iniciar el vuelo, el avión empezó a pasar por situaciones se me fue la palabra, de turbulencias, gracias, turbulencias, y entonces el avión se movía mucho y se movía para un lado y para otro y avanzaba un poco y luego se movía y el piloto les dijo a los pasajeros que estuvieran en sus lugares con su cinturón, que nadie se levantara, porque ese trayecto había muchas turbulencias y que estaría el avión moviéndose eh, fuertemente. Y entonces todas las personas se asustaban. Pero la niña aquella que iba, sacó de su bolsa, de su bolsita, una libreta y empezó a dibujar en la libreta. Y veía hacia la ventanilla y veía hacia abajo y dibujaba nubes y dibujaba árboles y todo lo que veía. Y estaba tranquila. Y todas las demás gentes agarradas y temerosas, algunas con el rostro de angustia, pensando que a lo mejor el avión se iba a caer y el avión seguía en turbulencias y cada vez más y había calma, pero luego inmediatamente venía otra turbulencia y toda la gente asustada, hablándole y las azafatas diciéndoles que tuvieran calma y la gente con un rostro de angustia. Y la niña tranquila, dibujando en su libreta. Y entonces una de las señoras que iba ahí cerca de ella les dijo, oye niña, pues que tú no tienes miedo, no te asustas, ¿no ves que podemos caernos? Y la niña le respondió y le dijo, no, no tengo miedo, porque mi padre es el piloto. Hermano, nuestro Padre Celestial es el que conduce nuestra vida. Y aunque estemos pasando por situaciones adversas, por situaciones de turbulencias, por situaciones de peligro, estemos en medio de una situación social, económica, espiritual y moral sumamente adversa, nuestro Padre es el piloto y es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, en medio de la tempestad, debemos estar tranquilos, debemos estar confiados, debemos saber que el que dirige nuestra vida, el que dirige nuestra familia, el que dirige nuestra iglesia, es Cristo Jesús. Él es el piloto, es el que dirige, el que gobierna. Y estemos con paz, estemos con tranquilidad. No zozobras, no angustias, ya no presiones o preocupaciones. Tengamos paz, que el Señor está con nosotros, está en nuestra vida, está con cada uno de nosotros. Seamos agradecidos pues con nuestro Padre, que nos dirige y que nos llevará, hermanos, a buen puerto, hasta su presencia, cuando Él así lo disponga. Quiera Dios, hermanos, que la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor, quede en nuestro corazón, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que podamos clamarle a Él cuando estamos en situaciones de angustia, pero que podamos clamar a Él para agradecerle todas sus bendiciones. Que el Señor le siga bendiciendo.